Bolivia. Virtual Educa Bolivia. Buenos días a todos quienes nos siguen en nuestra programación habitual de todos los días sábados de 9 a 10 de la mañana. Un fin de semana sin lugar a dudas bastante particular, toda vez de que estamos precisamente recordando una fecha religiosa y que obviamente también todo el mundo está precisamente aprovechando de este prolongado fin de semana para realizar muchas otras actividades. De ahí es de que es una fecha singular, es una fecha muy importante, y por esa misma razón el día de hoy vamos a también dedicar nuestra programación a hablar, como es habitual, a hablar sobre tecnología y sobre educación. Pero no sin antes, queremos nosotros aprovechar en esta oportunidad para difundir, sobre todo para convocar a toda la población boliviana, a todas aquellas instituciones públicas, privadas, también a las organizaciones no gubernamentales y a la población en general, que en muchos de los casos, a iniciativa prácticamente de un conglomerado de profesores, que nosotros conocemos muchos a nivel nacional, han llevado adelante distintas iniciativas. Pero hoy, después de aproximadamente unos 3 o 4 años atrás, la UNESCO está convocando una vez más al Premio UNESCO de Educación de las Niñas y las Mujeres. Este es un premio muy importante, a lo cual queremos que nosotros, como población boliviana también, puedan, ¿no es cierto?, postular las distintas iniciativas o emprendimientos o trabajos que vienen desarrollando en favor de la educación de las mujeres y de las niñas, para que puedan, ¿no es cierto?, ser parte de esta selección, de este premio UNESCO, que lo que pretende es destacar, ¿no es cierto?, la educación de las niñas y las mujeres, honrando, dice la convocatoria, las innovaciones y las contribuciones destacadas que han realizado particulares, instituciones y organizaciones para fomentar la educación de niñas y mujeres. Se trata del premio UNESCO. De estas características, y su singularidad consiste en promover proyectos de éxito que mejoren y fomenten las perspectivas educativas de niñas y de mujeres, y a su vez mejoren la calidad de vida. Con el apoyo del Gobierno de la República Popular de China, el premio se otorga anualmente a 2 laureados y constan de una importante suma de dinero, que es de $50,000 a cada una de ellas, con el fin de impulsar su labor en el ámbito de la educación de niñas y mujeres. El proceso de selección y la convocatoria y otros detalles ustedes podrán encontrar en la página web de precisamente la UNESCO. Ahora, hay un plazo para que todos ustedes puedan postular, ¿no es cierto?, para participar de este premio. Y la fecha de postulación es hasta el 19 de mayo. Y no se olviden, hasta el 19 de mayo todos ustedes pueden postular, instituciones no gubernamentales, instituciones públicas, instituciones privadas y asociaciones civiles que de pronto se están llevando adelante algunas iniciativas para mejorar la calidad educativa y la educación de niñas y mujeres. Una vez de que estas postulaciones las presentan hasta el 19, pues ahí hay un tribunal que va a hacer las evaluaciones, y como ya les decíamos, ¿no es cierto?, el premio es interesante, es nada más y nada menos de $50,000 americanos a todos aquellos que ocupen los 2 primeros lugares en este premio UNESCO a la educación. La invitación desde nuestro programa para que todos en general puedan, ¿no es cierto?, ver la posibilidad de, si no postularse, ver la posibilidad de postular a quienes hacen este trabajo en bien de las mujeres y de las niñas en cuanto a educación. Vamos a entrar por otra parte, y ustedes pueden encontrar todos estos detalles también en nuestra fanpage de Virtual Educa Bolivia. Ahí están todos estos detalles, porque lo que queremos es de que precisamente Bolivia pueda ser parte y haya un buen número de postulaciones, ¿no es cierto?, aunque independientemente se gane o no, pero haya un buen número de postulaciones. Es más, si usted ingresa a la página de la UNESCO, podrá encontrar también los otros emprendimientos, las otras labores
y las instituciones que han sido merecedoras de premios anteriores, y ahí va a poder un poco compararse también qué tipo, ¿no es cierto?, de actividad es la que destaca la UNESCO en favor de la educación de las niñas y de las mujeres. Nos vamos entonces a una pequeña identificación de nuestra programación y enseguida entramos ya con la entrevista que hemos preparado para el día de hoy para hablar precisamente de educación. Virtual Educa es un evento promovido en el año 2001 por la Organización de los Estados Americanos, OEA. Se caracteriza por ser lugar de encuentro para los sectores gubernamental, educativo, empresarial y sociedad civil. Bien, continuamos con nuestra programación y tenemos ya la participación en esta oportunidad nuevamente de Mónica Olmos, a quien le damos la cordial bienvenida, y vamos a tener también la participación del profesor Roberto Valdivieso, un ex dirigente sindical, no solamente del ámbito departamental, sino también del ámbito nacional, muy conocido en nuestro medio, que precisamente nos va a compartir en esta oportunidad acerca de su experiencia y sobre todo también compartir las preocupaciones que se están dando en este conflicto ya prolongado, que estamos ingresando en la quinta semana, ¿no es cierto?, del conflicto del magisterio urbano. Mónica, buen día, bienvenida a Virtual Educa Bolivia. Hola, Weimar, ¿cómo estás? Buenos días para ti, un cariñoso saludo a tu audiencia, un gusto estar en tu programa, pues que había resultado ser tan visto, ¿no es cierto? Entonces es un gusto aceptar la invitación para acompañarte nuevamente esta mañana. Muy bien, gracias. Mónica, a ver, como te decía, vamos a tener hoy la participación también del profesor Roberto Valdivieso, pero queremos en esta primera oportunidad o primera parte de nuestra programación hablar sobre una preocupación sentida. Realmente el tema de la educación es una función suprema y primera responsabilidad del Estado boliviano, porque de pronto advertimos de que no siempre es así, pero lo que nosotros queremos recoger es el punto de vista tuyo. ¿Es una prioridad del Estado boliviano el tema de la educación? Y ese me parece que es el artículo 77, ¿no es cierto? De la Constitución. A ver, así es. Bueno, que es antiquísimo, ¿no? Debiera hacerlo, Weimar, ¿no? Pero yo quiero que recordemos un dato que puso en evidencia el trabajo que todavía falta por hacer para que realmente se cumpla aquel artículo de la Constitución. El 2020, cuando nos llega la pandemia, vemos que 6 meses después, el 1 de agosto del mismo año, el ministro, de aquel entonces el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, se ve obligado por una serie de circunstancias a clausurar el año escolar y educativo. Desde mi lectura, las razones principales fueron las tremendas dificultades de la mayoría de los establecimientos escolares para poder acceder a Internet, ¿no? Tu programa está muy actualizado, lleva el nombre de Virtual Educa, es una organización internacional que estudia muchísimo este tema junto con la UNESCO, y precisamente fue la UNESCO la que dijo que el acceso a Internet debía ser un derecho humano, ¿sí? Pues no se cumple. En Bolivia no se logró. El gobierno de Áñez no pudo hacer que esto fuera posible. Entonces ahí se faltó a la Constitución Política del Estado y a ese mandamiento, ¿no? Y posteriormente, cuando Luis Arce asume también funciones, vuelve a incumplir. Es decir, se han tenido 2 gestiones o más, un poco más, donde muchos estudiantes bolivianos no han tenido educación, ¿no? No estoy hablando de educación de calidad, porque esa es otra discusión, ese es otro tema. Directamente no han tenido acceso a educación. ¿Por qué? Porque al suspenderse la modalidad presencial, tuvimos que migrar los afortunados, ¿sí? Los niños y jóvenes afortunados migraron a la modalidad virtual, pero para los estudiantes que no tenían acceso
posibilidades económicas para un Wi-Fi, por ejemplo, han estado en serias dificultades, ¿no? Y es algo que se lo ha dejado estar. Es decir, aquí lo primero que se debió haber hecho es dar acceso gratuito a educación. Entonces, ahí te pones a pensar de a mirar, ¿no es cierto?, las tremendas brechas sociales, económicas, tecnológicas que existen en Bolivia, y dices, realmente hasta qué punto podemos afirmar que la educación es la principal y suprema responsabilidad del Estado boliviano. A mí me deja la duda, ¿no? Profesor, buenos días. Bienvenido a nuestra programación. Ya lo decíamos a momento de empezar, una amplia experiencia en las filas sindicales, las cuales queremos aprovechar esa experiencia precisamente para que nos comente. Profesor, una primera curiosidad de la población al final, y yo quiero expresarla. ¿La educación realmente en el Estado boliviano es una prioridad? ¿Es una alta preocupación, así como lo dice la Constitución Política del Estado en el artículo 77? ¿Es una función suprema y de prioridad esta responsabilidad del Estado? Buenos días, Weimar, y buenos días a los oyentes de emisora. Y primero, pedir mis disculpas por el atraso. A veces surgen inconvenientes que no estaban en el cálculo de tus posibilidades, y sobre eso un tráfico del diablo en la ciudad. Entonces, mil disculpas. Con relación a la pregunta, yo ni siquiera hablaría de una función alta del Estado. Diría desde otra perspectiva: ¿la educación realmente es un derecho en este país? Es una pregunta dolorosa, pero definitivamente, con todo lo que se hace, creo que no es un derecho, por tanto, no se cumple lo que establece nuestra propia Constitución y, por supuesto, la ley de la educación, en el sentido de que no se da el lugar correspondiente a quienes ejercen la acción educativa, vale decir, al maestro, que definitivamente se lo ha secundarizado a tal extremo que no se emiten, o más bien, que no se oyen sus criterios, porque él es el que debía tener la palabra última, debido a que él es el que ejerce la acción educativa. Pero por el otro lado, ¿qué pasa con el estudiante? Es la víctima de estos desaciertos, tanto de las autoridades como también de los maestros y sus dirigentes, como está ocurriendo en el caso presente, y en ese sentido es una víctima que definitivamente debiera preocuparnos. ¿Qué de los estudiantes? ¿Qué está pasando en este país? Mucho más cuando hay una perspectiva casi negra en este campo, no solo en Bolivia, sino en el mundo entero. El problema que planteas, Weimar, es tremenda y por tanto requiere una preocupación profunda de quienes manejan el poder y quienes asumen la responsabilidad de jugar con los destinos de los futuros ciudadanos del país. De pronto, Mónica, nosotros, y tú también has visto que a nivel nacional se ha señalado de que en el caso específico de Bolivia estamos sobre el 10.8% de inversión del Tesoro, de los recursos del presupuesto general del Estado para educación. Pero esto es, digamos, una suma muy global, y si empezamos un poco a desglosar, realmente han hecho todo lo posible para sumar. Faltaba que el desayuno escolar más sumen de los gobiernos municipales, y con eso probablemente estamos bordeando el 15%. Pero más allá de eso, tampoco los gobiernos municipales hacen la misma cantidad de inversión, es decir, de sus presupuestos los municipios no invierten ni siquiera el 5%, ¿no es cierto?, para educación. Es más, año tras año lo que se suele demandar por parte de las juntas de paz de familia es la carencia de la falta de atención a las infraestructuras, la falta de mobiliario e insumos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decirte es que si bien el gobierno nacional nos ha mostrado con esa sumatoria de todos los gastos que hace en educación, que aproximadamente alcanza el 10.08%, en el caso de los gobiernos municipales no se refleja, digamos, esa misma proporción de inversión. Entonces, para reflejar
como bolivianos de que el Estado prioriza la educación, debería necesariamente expresarse en el presupuesto que le asigna educación. Es decir, yo no puedo decir como papá, ¿no es cierto?, que priorizo la educación de mis hijos si de mi presupuesto apenas le asigno una mínima cantidad. Solo puedo señalar y afirmar de que la educación es una prioridad cuando a la educación le asigno una muy buena cantidad de recursos económicos para mejorar su calidad educativa, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué es lo que piensas, Mónica? No solamente entiendo, es una responsabilidad del gobierno nacional, sino también los mismos gobiernos municipales y los mismos gobiernos departamentales, porque, ojo, los gobiernos municipales por mandato de la ley tienen la obligación de cubrir todo lo que significa el requerimiento infraestructural e incluyendo insumos, y no lo hacen. Año tras año es el tradicional pedido de las juntas escolares. Pero por otra parte, los gobiernos departamentales que tienen la obligación de atender las infraestructuras, ¿no es cierto?, y también los insumos de los institutos tecnológicos que están a lo largo y ancho de cada uno de sus departamentos, tampoco lo hacen. En el caso de Chuquisaca tenemos, por ejemplo, la cifra exacta: 20.000 bolivianos asignan anualmente la gobernación de Chuquisaca a cada uno de sus institutos. ¿Será suficiente, más aún cuando hoy en día está el tema del debate de la migración? ¿Cómo vamos a contrarrestar la migración del área rural hacia las ciudades si ni siquiera le asignamos una mínima proporción de recursos económicos, ¿no? Con 20.000 bolivianos, ¿qué están haciendo los institutos tecnológicos? Pues obviamente están prácticamente batiéndose, ¿no es cierto?, en sus mínimas posibilidades. Entonces, el tema de fondo es cómo hacemos al final de que el Estado boliviano priorice el tema de educación. No es un mal exclusivamente boliviano, ¿no? Es bien latinoamericano, y sucede que nuestros políticos son pues demasiado políticos, ¿no? Son politiqueros. En realidad la educación no vende y no consigue votos. Weimar, esa es la verdad de la Peramot, ¿no es cierto? Es decir, es mucho más interesante para un político, para un partido político, para un gobierno, ¿sí?, de izquierda, de derecha, del centro, de donde sea, hacer canchitas de fútbol, hacer estadios, ¿no?, y dejar de invertir en educación, o creen que la inversión en educación es hacer escuelas. Porque lo intangible pues es muy difícil de visualizar, y la educación tiene plazos más a largo plazo, ¿no es cierto? Me refiero a los resultados. Entonces, a los políticos nuestros no les interesa aquello. Por eso es que en Bolivia la educación siempre ha sido la quinta rueda del coche, como se dice vulgarmente, y esa es la verdad. Los presupuestos que se han asignado para educación siempre han sido ridículos frente a los presupuestos de otras carteras de Estado, de otros ministerios, ¿no? No quiere decir que ese 10.8% sea malo. Ya conversábamos hace 2 semanas de que es bastante optimista si lo comparamos con el presupuesto recibido antes y comparado también con los países de la región. Sin embargo, no hemos llegado a un nivel óptimo. El magisterio habla de una deuda histórica, entonces realmente no sé técnicamente si ese 10.8% del que hablas llega a cubrir aquello, ¿no? Aquí tengo la Constitución Política del Estado. Comenzábamos esta conversación hablando del artículo 77, no es el único. El artículo 17 y el artículo 81 hacen referencia a algo para que los amables oyentes y quienes nos están viendo también el Facebook comprendan. Dice el artículo 17: toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural. Y voy a leer el artículo 82. Dice: el Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia de todas las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad. Cuando a mí me preguntan qué opino sobre la educación en Bolivia, yo les digo es que en Bolivia tenemos varias educaciones, no podemos hablar de una sola educación. Uh-huh. Y eso para un país es triste y es preocupante, ¿sí? Los países que mejor se ubican en los rankings internacionales de la calidad educativa tienen una sola calidad de la educación, y nosotros estamos lejos de aquello. Sobre tu pregunta puntual, a mí me llama la atención que tengamos un magisterio movilizado
tengamos unos padres de familia que apoyan dichos movimientos y peticiones, más allá de ser legítimas o no, Weimar, llama la atención muchísimo que nadie diga nada de las alcaldías. Todos los años, en cada inicio de gestión, el país revela en los medios de comunicación las carencias, las terribles carencias que hay en términos de equipamiento y de infraestructura. En Bolivia hay establecimientos escolares privados que parecen del exterior, no tienen la calidad, los insumos, los recursos, la tecnología de cualquier colegio de primer nivel, ¿sí?, en el mundo. Pero también existen establecimientos escolares donde los chicos están pasando clases en pupitres rotos, que se caen, sin pizarras, en pésimas condiciones. Entonces no podemos hablar y no podemos cerrar los ojos ante esa brecha en educación. ¿Sí? Lo que me llama a mí la atención, si me permites, Mónica, yo creo que, profesor, a partir de este conflicto, yo creo que se han visibilizado muchas carencias, ¿no? Que no podemos negarlas. Hay muchas carencias, sobre todo por parte de los gobiernos municipales. El tema central del gobierno es la falta de ítems y la deuda histórica de horas, ¿no? Básicamente es lo central, y algunas otras medidas de carácter administrativo que también son recurrentes. Pero en el caso de los gobiernos municipales, como dice Mónica, nadie les dice absolutamente nada, y son los que precisamente son los que están incumpliendo. Hemos visto imágenes, pero imágenes realmente conmovedoras. En la ciudad del Alto, profesor, los papás, al momento de llevar a sus hijos al establecimiento o a la unidad educativa, tienen que llevar también su mobiliario, o sea, tienen que ir con su hijo, con su sillita, ¿no es cierto?, y su mesita para que puedan pasar clases. Y esto no ha sido un invento de la derecha, esto no ha sido un invento, no es un meme, ¿no? Es algo absolutamente real. Entonces, entre otras cosas, en estos conflictos, profesor, se permite visibilizar ciertos errores que venimos cometiendo en el tema de educación. El tema, por ejemplo, de la creación de ítems, los maestros lo han dicho con acierto y además ha sido una verdad. Cuando el gobierno crea un ítem, solamente les da con 90 horas. Y usted nos va a poder precisar con mayor exactitud. Pero de pronto un ítem tiene que venir con más de 120 horas. Entonces, ítem creado ya viene cargado de una deuda de horas sin pagar. Entonces, estas cosas que, ¿no es cierto?, se evidencian fruto de estos conflictos, nos hacen ver de que el Estado parece que, o ante el Estado, no es una responsabilidad seria el tema de la educación. Y si me permite casar con otra pregunta y otra consulta más, profesor, hoy en día la educación no solamente es un derecho, sino hoy en día la educación es un punto central para el desarrollo de los pueblos, más aún cuando estamos en la era tecnológica del conocimiento, entonces donde el conocimiento tiene un valor mayor a lo que tenía en la era industrial. Entonces cambia un poco el contexto. ¿Qué es lo que opina, profesor? Bueno, de hecho que hoy estamos en una situación totalmente diferente, hablando no solamente en lo educativo, sino también en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. De tal modo que es cierto lo que tú dices cuando señalas que estamos viviendo en una sociedad llamada del conocimiento. Y lo que pasa es que en nuestro país, cuando se hacen reformas, e inclusive reformas de carácter constitucional, se abstrae nuestra realidad y se actúa sobre situaciones que no son las evidentes. Por eso es que nuestro Estado va camino de la falencia. Hay algunos que lo llaman Estado fallido y esto es realmente fatal. Ahora, que el problema educativo sea también un problema económico es cierto. ¿Cuáles fueron las razones fundamentales para transferir responsabilidades a una alcaldía que sobre ese aspecto recoge algunos dividendos de carácter nacional a partir del gobierno central, pero no hace nada para que ese poco vaya a la educación y se olvida y toman actitudes políticas absolutamente irresponsables? De tal modo que esta situación tiene la misma significación que el reclamo, por ejemplo, de actuar respecto de la deuda histórica. De horas. De horas,
pero no solamente de horas, inclusive de presupuestos, lo señalaba la anterior participante. Acá falta la objetividad a la que me he referido en la respuesta que le doy. ¿Será posible un 33% en este momento? 33% del presupuesto general del Sí. Estado, es una locura, ¿no? ¿No? Entonces, no se habla con la verdad. Y eso hace pensar que detrás de ciertos movimientos no son precisamente los de carácter pedagógico. Nuestro problema serio en educación es no pensar en la estructura pedagógica. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuáles son los cimientos estructurales que sostienen la educación y que teóricamente es la primera función del Estado? Es decir, aquí se ponen, inclusive en la Constitución, cuestiones que han salido de la cabeza y no de la realidad, que son deseables, es cierto, pero a veces inaplicables. Y un poco saltándome, pero solamente en una condición de parangón, de comparación, le diría lo siguiente, Weimar. Si un gobierno, cualquiera sea este, asumiera los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como el sumum, la esencia de su programa de gobierno, ¿verdad? Es decir, dar todas las posibilidades al derecho a la vida, al derecho a la salud, al derecho a la educación, al derecho al trabajo. Si cumplieran con esos, inclusive los gobiernos de izquierda, aún sean de corte marxista, este sería un avance. Pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿dónde se cumple, Weimar? ¿Dónde se cumple? Es tan bella esa declaración, pero que solo vale para el papel, y eso es lo que ocurre con nosotros. Las alcaldías realmente hacen casi nada por la educación, y lo que es lamentable, esta dificultad la opinión pública la abstrae también. Eso quiere decir que hay una tremenda separación entre las bases sociales y quienes manejan la educación, ya sea desde la alcaldía, desde el gobierno o tal vez inclusive desde la acción sindical. Es tremenda esta situación. El sentido común, digo yo, nos aconseja que para hacer modificaciones elementales, como la que han propuesto, yo no quiero entrar al detalle porque no conozco, debo reconocerlo, pero puedo emitir criterios generales, ¿verdad? Y es este: para hacer una modificación, el primer error del gobierno ha sido lanzar la idea y decir que se trataba de una nueva malla curricular. Ahora resulta que no había sido nueva, sino simplemente modificaciones temáticas. A los contenidos. A los contenidos. El maestro automáticamente, y hay que reconocerlo, no solo el magisterio, sino todas las profesiones han retrocedido en la percepción y en la formación misma cualitativa de sus profesiones. Hay una reacción casi instintiva. ¿Por qué? Porque con esta falta de perspectiva hay una especie de ensayos y errores. Esta propuesta no es la primera. La propuesta de cambios curriculares es recurrente. Entonces el maestro reacciona, evidentemente. Pero yo digo, ¿este es el único error del ministerio? No. Hay uno fundamental y acabo con esto. ¿Acaso para proponer una modificación no es necesario previamente evaluar con la mayor responsabilidad la malla que se está aplicando para ver en qué se está fallando, cuáles sus sombras, cuáles sus deficiencias y cuáles son sus aciertos y sus virtudes? ¿Y eso quién lo va a dar? Lo va a dar el maestro, el que está en aula. Por tanto, el diálogo es necesario, pero no el diálogo de hoy, que el ministro señala, estamos abiertos, que el diálogo debiera ser antes.
¿Hubo tal diálogo? ¿Sabían los maestros? Los maestros han sido dejados en el olvido. Se impone desde arriba. Todo se impone desde arriba. En nombre de la descentralización hay una centralización secante y una gradación de mecanismos de manejo del poder que el director de un establecimiento no puede hacer nada si no va a consultar al director distrital. El director distrital no hace nada si no va a consultar al director general y al viceministro y hasta llegan al ministro, al gobierno. Y con razones realmente pedagógicas. No, son razones clientelares. Es como agrado a mi jefe de arriba. Yo me aventuro algo a decir, ¿no habrá nacido de esa manera esta modificación? De alguien que plantea para arriba y al de arriba lo larga y que genera este conflicto tan tremendo que estamos viviendo. Pero en todo caso, yo diría tan fructífero. ¿Fructífero por qué? Porque alguien tiene que ponerse a discutir. Por ejemplo, en un parangón, Mónica, yo decía, si hay un tema en este momento en la sociedad boliviana, en el imaginario de la colectividad de la población boliviana, es como una prioridad a atacar, a solucionar, es el tema, por ejemplo, de la justicia. Todo el mundo, ¿no es cierto?, ha entendido que el tema de la justicia es vital. Todo el mundo ha sido concientizado de que hay que hacer algo por el tema de la justicia. Y sabe, yo tengo una, digamos, no sé si está bien dicho, pero de pronto una envidia. Quisiera que así como la población boliviana ha entendido que el tema de la justicia es vital, ¿no es cierto?, quisiera que también la población boliviana entienda de que es vital la educación para el desarrollo de los pueblos. Solo la educación está comprobada puede cambiar la vida de un ciudadano. Es decir, el hecho de que un ciudadano, un habitante, ¿no es cierto?, mejore sus condiciones de vida, el único instrumento para hacerlo es la educación. Entonces, ¿cuánto no quisiéramos que la población boliviana también, así como lo ha podido enfatizar, apropiar, ¿no es cierto?, como una preocupación en el tema de la justicia, quisiéramos que el tema de la educación sea una prioridad. Y siendo una prioridad, ¿no es cierto?, obviamente que todo el nivel del Estado, desde el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y los municipales, tendrían que atender. Más allá de estos conflictos, profesor, Mónica, lo que a mí me preocupa es de que ¿cuándo vamos a transformar el tema? O sea, ¿cuándo vamos a cambiar de visión para que el tema de la educación se vuelva realmente una prioridad del Estado? Porque no queremos en esta oportunidad nosotros ni en nuestra programación habitual hablar sobre qué es lo que va a hacer el magisterio el día lunes, para el día martes tiene programado una movilización, el día miércoles en la noche una marchita de TEAS, en fin, no. Lo que queremos es ver cómo se ataca el tema de fondo y hacemos de que la sociedad boliviana ponga entre sus prioridades el tema de la educación. Y cuando hablamos del tema de la educación estamos hablando de lo que tú ya planteabas, es decir, el acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Y cuando las tecnologías de la información y de comunicación están, ¿no es cierto?, en su punto alto, en su auge a nivel mundial, de pronto, y lo digo sin temor a equivocarme, uno de los principales sectores analfabetos de la informática y de las tecnologías de la información están precisamente ubicados los del magisterio, ¿no? Y no solamente en el caso boliviano, sino a nivel internacional. Entonces, ahí ya decíamos, ¿cómo atendemos este problema? Primero, acarreamos dificultades desde la clausura del año, desde las clases virtuales, y como ya a eso viene el tema de que lo que se está enseñando no es lo que necesitan aprender nuestros niños y nuestros jóvenes. A ver, ¿cómo hacemos del tema de la educación una prioridad, Mónica? Lo primero que hay que hacer es felicitar espacios como este que están hablando de educación, están hablando de pedagogía, están hablando de didáctica, de currículo. Eso es lo que falta. Yo coincido plenamente con el profesor Valdivieso cuando dice que hay como una separación o un alejamiento entre el sentir del boliviano y el accionar político, ¿sí?, en cualquiera de las instancias o niveles de poder. Mira, yo escribo hace más de 15 años de manera recurrente en los medios de comunicación impresos y muchas veces he escrito sobre educación. Weimar, me leen 4 gatos locos. A nadie le interesa, esa es la impresión que yo tengo, ¿sí? Y me duele. Pero cuando hablo de política
y sobre todo para sacarle la mugre a X dirigente, presidente, etcétera, todo el mundo opina, todo el mundo lee, todo el mundo tiene que ver. Somos un país altamente politizado. Nuestras propuestas y nuestros diálogos, ¿no?, que se instalan en torno a la educación, por ejemplo, son también altamente políticos y poco técnicos. Con las disculpas del caso, por favor, yo no quiero generalizar, pero me cuesta identificar un momento de lucha, de pelea, ¿sí?, de parte del magisterio que haya defendido la parte técnica, pedagógica. Si siempre son luchas y peleas por el gremio, ¿no?, salariales, ítems, etcétera, escalafón, ¿no? ¿Cuántas veces han marchado por calidad educativa? ¿Cuántos maestros conocen técnicamente la actualización curricular? Porque no es un nuevo currículo, es una actualización curricular que, si la analizamos técnicamente, pues no amerita, en realidad, no amerita semejante problemón en el que estamos metidos, ¿sí? A mí me da pena cómo se utiliza políticamente y dirigencialmente el currículo, en este caso, la educación técnica, ¿sí?, para hacer política, para sacar provecho, ¿sabes qué, Weimar? Yo leo dos cosas. Hay dos tipos de maestros. El maestro que quiere aprender y que quiere hacer su clase, y el maestro que está en las calles. Parece que hay un distanciamiento muy complicado y evidente entre esos maestros que van a dar clases, ¿sí?, y los maestros que están en las calles haciendo barullo. Esos maestros no hablan de pedagogía, no hablan de avance. ¿Sabes qué? Es un problema y es triste ver cómo el maestro se opone a todo. Reclaman, ¿no? ¿Por qué no se lo ha hecho partícipe al magisterio de esta actualización curricular? Poca socialización, poca participación, que no han habido talleres, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Dios mío, a mí me daría miedo hacerlo. Y se llegaría a avanzar, se llegaría a concretar una propuesta. Lamentablemente, el magisterio se opone a todo. Se ha opuesto a la anterior ley, se ha opuesto a esta ley, se opone a cualquier actualización curricular. Y cada vez que se opone, trae a colación lo principal, sus exigencias y sus reclamos de orden no pedagógico. Entonces, evidentemente yo comparto muchísimo. Mira, hace algunos años, pocos años atrás, estuve haciendo una consultoría sobre unos impactos de unos cursos que se habían puesto alternativos en el subsistema de la educación alternativa y especial, que es altamente técnica, por lo menos en propósitos, ¿no es cierto? Y estuve en Chuquisaca y estuve en Potosí haciendo esta evaluación. Yo quisiera que la gente con ojos más urbanos pudiera ver esa realidad, ¿sí? Es decir, ¿cómo podemos hablar de un subsistema de la educación alternativa y especial cuando este subsistema apenas subsiste, ¿sí? Y subsiste tendido, ¿sí?, del otro subsistema que es de la educación regular. Todos los cursos, los talleres, los laboratorios, ¿sí?, son con financiamiento internacional, financiamiento externo, subsisten gracias a los espacios, la infraestructura le presta otro subsistema de la educación regular. Esa es la realidad que vivimos en Bolivia. No solamente hablar del subsistema de la educación regular, estamos hablando de otro subsistema. Podemos seguir hablando de otro subsistema que es el de la educación superior, específicamente de la universitaria. ¿Sabes las diferencias y las dificultades que existen? Por ejemplo, no todas las universidades públicas, ¿sí?, son iguales. Hay universidades que están muy bien y hay otras universidades que también subsisten su propio subsistema, ¿sí? Entonces hay unas brechas y unas desigualdades que dan pena y dan asco, querido Weimar. ¿Cómo podemos entonces? Tenemos que instalar el diálogo entre padres, maestros, pero no diálogo político, un diálogo técnico. Eso es urgente y yo por eso agradezco y me... Ajá. A ver, participar del programa. Muy bien. Mónica
yo quisiera un poco que, como estamos ya finalizando nuestra entrevista, que nos refiramos a los tiempos actuales. A ver, antes, yo decía, profesor, antes, obviamente, el poseedor del conocimiento y de la información era casi exclusivamente el maestro. Era el que llegaba al aula y daba a conocer a los estudiantes. Pero han cambiado los tiempos, ahora ya no es así. Es decir, hay otros medios tecnológicos a través de los cuales, ¿no es cierto?, nuestros niños y jóvenes están aprendiendo a hacer muchas cosas y están informándose también de una manera distinta. Entonces, ha dejado de tener el monopolio del conocimiento y de la información el profesor. Y hay otros medios a los cuales se está accediendo de manera libre, ¿no es cierto?, el estudiante, etcétera. Estamos hablando de la educación virtual, ¿no? Y ahí hay un retroceso de parte del ministerio. Hay un retroceso en términos de que ni siquiera en la resolución tradicional, en la 01, ¿no es cierto?, quebrado 2023, reconoce a la educación virtual, que ya es inminente, independientemente a que en los colegios o en las universidades se imparta. La educación virtual está todos los días, porque todos los días nuestros niños y jóvenes están recibiendo información y conocimiento a través de estas plataformas educativas y también a través de estos famosos tutoriales. Entonces, la pregunta es, ¿han cambiado los tiempos? El profesor ya no es el que tiene el monopolio del conocimiento y de la información. No se ve amenazada esa misma profesión, es decir, no se ve amenazada por el, no diré reemplazo de la tecnología, porque al final, a nivel mundial, muchas de las universidades están utilizando de las clases virtuales de la mano de las clases presenciales, y también, ¿no es cierto?, en varias unidades educativas, sobre todo en particulares, se está combinando ya entre las clases virtuales y las clases presenciales. Entonces, no ese es un riesgo, es decir, la población no solamente ya va a decir, la única forma de aprender es de que el profesor venga al aula y dé sus conocimientos. No, 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 han cambiado los tiempos, ahora los estudiantes están aprendiendo de manera directa a través del Internet. Eso, ¿cómo se ubica el magisterio, profesor? ¿Cuál es la percepción que usted tiene? Si se está ubicando en los tiempos, en el rol que va a jugar y que está jugando actualmente. El problema es dramático. Estamos tan desfasados en todo y lamentablemente es problema de este país y tal vez afortunadamente no solo nuestro, sino también de otros países. La tecnología está ahí, ya no se la puede ignorar. Tú pintas una realidad dramática para los bolivianos y por supuesto para los maestros. Ahora, no sé si realmente han sopesado si la tecnología es un riesgo. Podría ser. No sé si usted ha leído a Noam Yuval Harari, un historiador israelí. Tiene 3 libros que han sido un boom. En ellos plantea esta revolución que lo llama revolución cognitiva. Y estaríamos en la segunda revolución. Y nos plantea una serie de especulaciones que nos pone ante el hecho de que la máquina, lo que ha creado el hombre, va a destruir a su creador. Y habla de una revolución biológica, no solamente de la inteligencia artificial. El asunto es cómo se aplica esto a determinadas actividades como la educativa, que evidentemente debiera ser una prioridad y no lo es. No lo es. Creo que por esa arista podemos entender la preocupación de los maestros, que evidentemente no salen con toda la conciencia plena de lo que están buscando. Una de sus reivindicaciones debería ser exigir al gobierno estos mecanismos tecnológicos que estén al servicio de la educación, de la acción educativa. Pero, como decía la compañera, los maestros no leen, seamos honestos. Pero solo los maestros. Ahí está la pregunta. ¿Qué pasa
La crisis solo de la educación básica, de la educación elemental, primaria o secundaria, no es de la educación superior. ¿Qué está pasando en las universidades? ¿Están a la altura de estos acontecimientos tecnológicos? Y me pregunto, los maestros de hoy, los que están haciendo un conflicto, han reflexionado en que esa modificación estará afectando seriamente al objetivo estratégico de la educación en el que debe ingresar la preocupación suya. Está afectando a los mecanismos didácticos, es decir, la metodología para llegar a esos fines estratégicos de la educación. ¿Está afectando a los sistemas de evaluación? Si está afectando, entonces hay que salir al frente con argumentos, ¿verdad? Con razonamientos válidos para decir alto hasta aquí y proponemos esto. No hay proposición. Este es el problema. Pero también lo decía Mónica, al final, casi históricamente, los principales en no llevar adelante ningún cambio, ¿no es cierto?, han sido precisamente los maestros. Pero en el mundo, en otras latitudes también, Mónica, las han venido resolviendo a través de la tecnología. Por ejemplo, a ver, en el caso específico, si yo, padre de familia, veo por conveniente que mi hijo, dadas las circunstancias, el mercado laboral, etcétera, necesita de conocimientos informáticos, necesita del idioma del inglés, no voy a cruzarme de brazos y seguir golpeándome el pecho para pedir que un día cambien de conciencia a los maestros y de pronto sean ellos los que le enseñen a mi hijo. Va a pasar años, décadas, porque el tema de la educación no es una preocupación tampoco de la clase política. Entonces, permítame terminar el ejemplo. ¿Qué voy a hacer yo como padre de familia? Si en el colegio no le están enseñando esas cosas, yo voy a buscar, ¿no es cierto?, otras alternativas para que mi hijo aprenda. Y hoy en día tenemos a la mano, tenemos en la casa, usted tiene internet y tiene cursos gratuitos para inglés, para informática, para robótica, para ajedrez, para lo que usted quiera. Cuidado entonces, que han cambiado las circunstancias y han cambiado los hechos. Ojalá. Si los profesores no quieren enseñar a nuestros hijos lo que el mercado laboral hoy en día está demandando que deben aprender, cuidado de que nosotros, ¿no es cierto?, optemos llevándolos a nuestros hijos a otra modalidad de educación como es la virtual. En el caso específico alguien me decía, si los profesores no quieren enseñar estos nuevos contenidos educativos, pues el gobierno, ¿por qué no se pone los pantalones y dice, utilicen tales plataformas educativas que son de manera gratuita como Khan Academy, Coursera, Platzi y otras tantas, ¿no es cierto?, y que los estudiantes aprendan ahí y que sean evaluados. Si los profesores no quieren enseñar, pues que lo aprendan nuestros niños a través de esas plataformas. ¿Qué piensa usted, profesor? Espero que no lo entiendan los maestros que están escuchando, que esta es una apología de la técnica y, por supuesto, un mecanismo para plantear, digamos, la profesión libre. Ojalá que no sea así, ¿no? Porque podrían entenderlo. El problema está en que no solo los maestros, sino toda la sociedad no ha entendido para nada, menos el gobierno, los que manejan el poder, que los cambios a los que usted o lo que propone, que es una parte de lo que pudiera hacerse, esos cambios deben ir de la sociedad civil a los mecanismos de manejo del poder, y no al revés. Aquí está el gran problema. Hoy son los mecanismos de poder que desde arriba quieren imponer cambios a un profesorado que no ha entendido todavía plenamente la esencia de su propia función. Frente a esa posibilidad tecnológica de la educación virtual, yo reivindico solo algo. La educación por definición básica, elemental, y por factor esencial, es fundamentalmente comunicación. Es comunicación, y cualquier educación virtual rompe aquello que es fundamental. Por tanto, la participación de los maestros es fatal. Es una participación no creativa, Weimar. Es una participación funcional. El de abajo agrada al de arriba, está actuando en función de los de arriba. ¿Por qué no dan libertad a la creatividad del maestro?
Y para eso las reformas no debieran empezar de las escuelas y los colegios. Las reformas debieran empezar en las normales. Y después, o tal vez en el peor de los casos, debiera ser una reforma de arriba y de abajo al mismo tiempo. Pero yo preferiría que sea de arriba para ponerle de abajo. Entonces, aquello que usted dice es rescatable. Pero necesitamos el diálogo, la conciencia plena de la responsabilidad del maestro en función de los destinos de los hombres de este país, hoy y mañana. Para acabar, no se ha entendido, y fundamentalmente no lo han entendido los sindicalistas, la dinámica de continuidad del tiempo. Se han quedado en el presente, giran en redondo, y sobre eso vienen unos mesianismos, como es de los dirigentes trotskistas desde hace tiempo. Para ellos nada cambia, pero ellos tienen la razón, son los mesías. Giramos en redondo y hay más mesías, y ahí están los maestros perdidos. Es lamentable, pero eso está ocurriendo, ¿verdad? Hoy tenemos una mirada de corto alcance, perdónenme, es una mirada de rana, sin ofender a ese noble animalito. No hay una mirada de largo alcance, que sea capaz de entender su presente, pero un presente apoyado en el pasado, porque no hay presente que no tenga un pasado. Hay que estudiar el pasado para entender el presente. Y solo entendiendo el presente en función del pasado, Weimar, podremos mirar el futuro, predecirlo, no adivinarlo. Porque no es cuestión de adivinos, de brujos o de pitonizos. Es problema de capacidad formativa para entrever lo que va a pasar, ¿verdad? Y lo que ya está pasando. O lo que ya está pasando. Y los dirigentes, perdónenme, magisterio, ¿están haciendo eso? ¿Han pensado de esa manera y hay propuestas para cambiar? ¿Cómo manejamos los mecanismos tecnológicos para beneficiar y ampliar la acción educativa? Son preguntas que dejo en la mesa. Ahora, Mónica, la educación virtual ha venido ya hace aproximadamente unos 15 o 20 años atrás en la educación posgradual, es decir, en el posgrado, ¿no es cierto? Pero de pronto también ya está en el pregrado la educación virtual. Después de la pandemia, nosotros tenemos conocimiento de que varias universidades, sobre todo privadas, están ya con una carga horaria virtual importantísima. Ahora, ¿se va a quedar en el posgrado, en el pregrado? ¿No crees tú que la educación virtual vaya a bajar a la educación regular? Y eso pueda cambiar las cosas, es decir, el protagonismo del maestro se vea un poco disminuido. A ver, Weimar, ojalá que ocurra, pero no soy muy optimista en relación a esto. Mira, te cuento una cosa, como hace un mes veía una noticia en el portal, en la página web del Ministerio de Educación de Bolivia, que decía, se vanagloriaban y anunciaban de que hoy, como un logro, al 100%, todas las unidades educativas del país habían retornado a clases presenciales. Es decir, están con una lógica tan anticuada y tan errática respecto a lo que es la virtualidad y la propia educación a distancia, porque son cosas distintas, ¿sí? Y yo me he quedado sorprendida. Es decir, más bien debían haberse vanagloriado de decir, hoy el 100% de nuestros estudiantes pasan una educación o tienen una educación híbrida, ¿sí? El otro día, bloqueos del magisterio en Cochabamba, donde yo vivo, ¿sí? He hablado con 3 colegios particulares, con sus directoras. Les he dicho, ¿están sumándose? ¿Han suspendido clases? No, estamos pasando de manera virtual. ¿Quiénes son los más perjudicados? Los que menos recursos tienen. Una vez más, Weimar, una vez más, estas situaciones están perjudicando a los que menos tienen y más necesitan. No puede ser. ¿Cuándo va a entender eso el magisterio? El boliviano, ¿cuándo va a entender eso? ¿Sí? ¿Qué está pasando en educación superior? Personalmente tengo el privilegio de ser diseñadora instruccional para una universidad privada. Estamos virtualizando, si me permites el término, toda su propuesta, 5 carreras de pregrado, ¿ya? En un modelo todavía blended, es decir, híbrido, mixto. ¿Por qué? Porque no tenemos una normativa nacional que nos permita
una educación o una propuesta, un servicio educativo universitario exclusivamente 100% virtual. Estamos esperando el reglamento, estamos esperando la ley. Conozco dos proyectos de dos normativas. Están en términos de reglamento, ¿sí? Uno para el pregrado universitario y otro para el posgrado. Tú que estás, Fíjate, Mónica, si me permites, sí. tú que estás en Cochabamba, conoces lo que has hecho Hala University. Sí, Hala ese University es un ejemplo. es una universidad que, como no tenía una normativa virtual en el caso boliviano, ha tenido que sacar su licencia de funcionamiento en California, en Estados Unidos, y hoy por hoy está dictando a nivel nacional cursos virtuales y educación de primer nivel, ¿no? Sí, nos está costando muchísimo. Les quiero comentar el tono, el reglamento de estos dos reglamentos, para pregrado y para posgrado. Ambas propuestas que han sido socializadas con las universidades para que puedan aportar con sus criterios, dicen que tú no puedes abrir un programa ni de pregrado ni de posgrado de manera virtual si no ha pasado de manera presencial una primera corte. Es decir, le están cortando de entrada las alas a la universidad, ¿sí? Porque no pueden crear algo de cero, no pueden innovar en programas ultra novedosos, ¿sí? Ultra nuevos, porque deberían tener, para poder recibir su licencia, eso deberían tener una primera corte en presencialidad, ¿sí? En la modalidad presencial. Mónica, ¿Qué sucede con esto? Es que no quiero perder la idea. ¿Qué sucede con esto? Están obligando a hacer una adecuación, una migración forzada de un proyecto educativo esencial llevado a la fuerza a la virtualidad. ¿Qué te dice el reglamento? En varios de sus regímenes, te dice, por ejemplo, en el régimen docente, te dice, vea esto para la universidad privada, vea el reglamento general para universidades privadas, ¿no? Y el reglamento general para universidades privadas en cuanto al régimen docente dice unas cosas que no aplican para la educación virtual. ¿Por qué? Porque si es educación virtual, yo no voy a tener docentes, voy a tener expertos, voy a tener profesionales. No van a ir a firmar al ministerio ni a mi universidad. Los voy a tener en la China, en Chile y en San Juan. Así es. ¿Me entiendes? Mónica, entonces, este es un tema apasionante porque eso es lo que tenemos que poner. Hablar de educación no solamente podemos circunscribirnos a qué es lo que va a hacer el magisterio mañana o qué es lo que está haciendo el gobierno para mejorar su oferta, ¿no? Porque yo avisoro, para finalizar nuestra programación, avisoro que este problema va a terminar en esta semana porque ya el magisterio ha presentado su notita, un oficio donde simplemente les dice textual y está publicado en nuestra fanpage de Virtua Educa Bolivia, dice simplemente pedimos que se mejore la propuesta, que no sean 16.000 horas, que sean un poquito más, poco menos, ¿no? Entonces se va a solucionar, pero lamentablemente ayer algo novedoso ha sido que en esta última semana se han entregado todos los textos en todo el país y en esos textos que se han entregado, ¿no? Evidentemente viene un rezago de febrero, marzo, abril, ¿no? 3 meses, 2 meses le pongamos, ¿no? 2 meses de retraso, pero tiene una particularidad, están esos textos con la malla curricular, con la nueva malla curricular actualizada. Entonces ya se han distribuido y seguramente el tema de la malla ha de ser un poco inviable retroceder. Gracias, profesor, por estar junto a nosotros. Como siempre, vamos a estar conversando sobre este tema de la educación. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, Mónica, un abrazo hasta allá a la ciudad de Cochabamba y estaremos volviendo con el tema de la educación superior, que con este reglamento que lo conocemos y que hay necesidad de generar también una discusión a nivel nacional, ¿no? Porque el propio ministerio de pronto le está poniendo trabas a la implementación de la educación virtual en Bolivia. Un abrazo, Mónica. Hay un estudio de otra universidad privada reciente que dice que el 60% de sus estudiantes en los próximos 5 años se ven viviendo fuera del país. Esto es terrible. Muchas gracias, Weimar. Un saludo especial para el profesor, para ti. Gracias. Buenos días a todos quienes nos siguen en nuestra programación y estaremos retornando el próximo día sábado a partir de las 9 de la mañana. Un abrazo. Permiso.